Continuamos ahora con Majo de Icaza, quien nos acompaña, ella como investigadora de Artículo 19, esta organización dedicada y cuya vocación es obviamente la defensa de la libertad de expresión y la protección de los garantes de una parte de ella, que son los periodistas. Querida Majo, bienvenida. El día de hoy pues, nos vas a hablar sobre este interesantísimo tema de la inteligencia artificial y su vinculación con la libertad de expresión. Platícanos, ¿qué vinculación encuentras tú entre la tecnología de última generación y este derecho fundamental tan importante? La inteligencia artificial actualmente está en todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo nos movemos en redes sociales, cómo las personas funcionarias públicas o las instituciones se vinculan con nosotras, las personas ciudadanas. Entonces, la inteligencia artificial ya no se puede separar de los derechos humanos. Más bien decir, separarla de los derechos humanos es uno de los graves riesgos que corremos, pues sí, o que corren las instituciones públicas, particularmente, que son las encargadas de regular este tipo de tecnologías, de interacciones, y pues también las empresas, ¿no? Primero creo que tenemos que entender la libertad de expresión, ¿no? Como este derecho que sí tenemos de hablar, de expresarnos, pero también de interactuar con la información en todos los sentidos, ¿no? Y podemos utilizar cualquier medio para ello. Entonces, es un derecho que funciona tanto en la esfera física como particularmente en estos tiempos en la esfera digital. Y bueno, la libertad de expresión es un derecho que, como muchos otros, no funciona de manera aislada, sino que tiene derechos conexos o derechos interdependientes, como serían en este caso el derecho a la información, cómo recibimos información, cómo podemos o sí podemos interactuar con ella, derecho a la privacidad, entre otros derechos, asociación, protesta, que también es algo que ya sucede en la esfera digital. Particularmente hablando de libertad de expresión, podemos ver cuestiones de moderación de contenido de las plataformas digitales que utilizan decisiones automatizadas para decirnos que sí y que no puede estar en línea, y que sí y que no podemos recibir en línea, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de la vinculación que hay entre inteligencia artificial y libertad de expresión. Y hablando, por ejemplo, de cuestiones... Y la moderación de contenido se da de manera automática, a través de herramientas de inteligencia artificial. Correcto, sí, muchas plataformas de redes sociales utilizan mecanismos automatizados de moderación de contenidos con esta idea de que es más sencillo, ¿no? O sea, es más fácil a tener personas revisando contenido por contenido. Sin embargo, aquí se vuelve un problema cuando estas herramientas o estas decisiones automatizadas se toman con base en estereotipos, en prejuicios o con una idea de manipulación del espacio o del ecosistema de información, ¿no? Es decir, muchas veces responde a decisiones políticas o intereses políticos más allá de la protección de los derechos humanos. Muy bien, pues platícanos entonces sobre los alcances que tiene la inteligencia artificial frente a la libertad de expresión, si pudieras abundar un poquito más en eso. Es muy importante saber que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? O sea, es un conjunto de múltiples sistemas computacionales, algoritmos, etcétera, que se pueden utilizar con distintos fines, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no es buena ni mala. Entonces, dentro de eso podemos encontrar muchas cosas muy buenas dentro de la inteligencia artificial, de cómo la podemos utilizar las personas, ¿no? Para expresarnos, personas investigadoras, periodistas, activistas. Hay un ejemplo de una organización mexicana que está utilizando inteligencia artificial para procesar solicitudes de acceso a la información que se han hecho a gobierno, ¿no? Esta organización, Abrimos Info, utiliza este sistema para que sean más accesibles al público. También tenemos otro ejemplo de una organización argentina que utiliza chatbots para atacar, por decirlo así, no me encanta la palabra, pero el tema de la desinformación, ¿no? Verifican información y la gente puede entrar, solicitar que la información sea verificada, y si ya está verificada, el propio chatbot o el sistema de inteligencia artificial lo manda directo, ¿no? Entonces, esto hace más accesible la información para las personas. Puede ser una gran solución de ser bien utilizada para muchos problemas sociales, ¿no? Entonces, tiene cosas muy buenas. Sin embargo,
también, como hablábamos, ¿no? La inteligencia artificial, sus impactos dependen del contexto, de quién, cómo y para qué se utiliza, ¿no? Ujú. Entonces también tenemos pues varias cuestiones riesgosas en torno a el uso de inteligencia Sí, artificial. ya nos hablaste de la herramienta como promotora, como aliciente, como desarrolladora de la inteligencia artificial, pero tiene ahora también sus riesgos. ¿Cuáles serían los riesgos que tú ves concretamente del uso de la inteligencia artificial en la libertad de expresión? Particularmente hablando de cómo estas herramientas son utilizadas por el sector público, ¿no? Por instituciones gubernamentales, así como el sector privado. Lo que ya había mencionado, ¿no? La manipulación del ecosistema de información. Hablando justo de moderación de contenido, cómo se pueden hacer sistemas para evitar que cierta información se comparta con el público. Hemos tenido ejemplos muy claros de cómo se censuran cuestiones de interés público, hablando, por ejemplo, de protestas palestinas, de muchos movimientos globales, protestas en el Congo, y todo esto pues tiene que ver con un interés político, ¿no? Económico de las plataformas, entendiendo que estas funcionan bajo un modelo económico, no de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí tenemos la primera, ¿no? También hay un grave riesgo hablando de el tecnosolucionismo, ¿no? Esta idea de que la inteligencia artificial va a venir y va a solucionar mágicamente problemas enraizados, ¿no? Pues en las comunidades, en problemas estructurales, ¿no? Cuando delegamos nuestra responsabilidad en una entidad que se está desarrollando y de la que se hablan muchas cosas, pero que se le atribuyen características mágicas para resolver la problemática, ¿no? Exacto. Creo que ahorita particularmente es muy importante hablar de la digitalización gubernamental, dado que es una política sumamente fuerte. Se toma la tecnología como si fuera a solucionar problemas de cómo están integradas y cómo funcionan las instituciones gubernamentales, sin atender de fondo los problemas que ya tienen dentro, ¿no? Otro gran riesgo es la imposibilidad de apelar decisiones automatizadas. O sea, muchas veces, o ya se está utilizando la inteligencia artificial para tomar decisiones, muchas veces decisiones que afectan a nuestros derechos humanos. Imaginemos un escenario en el que la inteligencia artificial ayudara, por ejemplo, a tomar decisiones sobre programas sociales. Y muchas veces ni siquiera las propias desarrolladoras de este tipo de tecnología saben cómo funciona. Entonces, se convierte en algo muy difícil decir la decisión que está tomando esta inteligencia artificial o esta herramienta, pues, es incorrecta o me afecta de manera desproporcionada, ¿no? Como no sabemos bien cómo funciona, es muy difícil que las personas puedan apelar estas decisiones, particularmente cuando impactan en su vida, ¿no? También... Y, perdón que te interrumpa, y en otras cápsulas nos han hablado sobre el problema de los sesgos que se amplifican cuando las herramientas de inteligencia artificial se alimentan de bases de datos sesgadas o cuando el algoritmo mismo está hecho por gente que tiene una sola visión de las cosas. Entonces, un mecanismo de decisión automatizada que parte de principios fundamentales sesgados, pues se amplificaría esos sesgos y entonces tendríamos que tener derecho a poder apelar estas decisiones sesgadas, ¿no? En primera instancia, como tú lo mencionas, estas tecnologías alguien las tiene que crear, ¿no? Y en esta creación, pensar que la inteligencia artificial o que la herramienta es neutral es imposible. O sea, las personas que programan estas herramientas ponen de sí en estas herramientas, ¿no? Y esto genera que los sesgos que tienen las personas se reproduzcan en las herramientas de inteligencia artificial, a la par de que, como tú mencionas, la inteligencia artificial se entrena con muchísimos datos, ¿no? O sea, que muchas veces no sabemos cuáles son, no sabemos de dónde los sacaron, no pidieron consentimiento para utilizarlos. Y muchas veces, o sea, la sociedad tiene sesgos, ¿no? La sociedad tiene sesgos discriminatorios de El género. ser humano de tiene sesgos exacto, naturalmente, ¿no? sí. Entonces, o sea, el procesamiento de esta información para tomar decisiones justamente hace eso, ¿no? O sea, al final, si los datos contienen sesgos, la decisión que se tome a través de esta inteligencia artificial tiene sesgos, ¿no? Y muchos han hablado de esto, racismo científico, ¿no? Cómo nos puede impactar.
Y pues si bien se habla de que cada vez se trabaja más las alucinaciones de la inteligencia artificial, pues es claro que estos sesgos siguen presentes. Igual siguiendo la línea, otro gran problema es la falta de transparencia, ¿no? Tanto en el uso de estas herramientas por sector público como en el uso de estas herramientas por sector privado. En primera instancia, porque como mencionaba, no sabemos cómo funcionan, ¿no? Y nuestros datos están yendo a parar en sistemas que no sabemos cómo funcionan, qué criterios utilizan, etcétera, ¿no? Y en otro sentido, también hay una gran falta de transparencia en cómo y para qué se utilizan estos sistemas. Por parte del gobierno, recientemente, en artículo 19, realizamos solicitudes de acceso a la información con respecto al uso de tecnologías emergentes en general, ¿no? Y las instituciones gubernamentales negaban el hecho de contar con sistemas de inteligencia artificial, a pesar de que, ejemplo, el INE lo utiliza a través de chatbots y quién sabe para qué otras cosas se esté utilizando, ¿no? Pues justo la falta de transparencia de cómo se utilizan nuestros datos, y esto también en sector privado, porque muchas veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de la necesidad de que cada vez que se van a utilizar datos personales haya un consentimiento expreso, ¿no? Así es. Porque las personas debemos de poder tener autonomía en torno a qué información brindamos, qué información queremos que otras personas tengan. Sin embargo, muchas veces las políticas, términos de servicio, son muy difíciles de leer, o sea, son documentos larguísimos, abogadiles, que muchas personas no tenemos acceso a ese lenguaje, entonces, pues como tal consentimiento real no hay, ¿no? Entonces, ahí está otro de los riesgos y también tenemos el abuso de estas tecnologías en nombre de la seguridad nacional, o sea, por ejemplo, hablemos del el AI Act de la Unión Europea. Sí, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Que pone salvaguardas para el uso de estas tecnologías cuando se utilizan para seguridad nacional. Sí. Sin embargo... Prohibiciones en algunos casos, salvaguardas en otros, sí. Exacto. Pero hablando, por ejemplo, particularmente del caso mexicano, hemos visto cómo esta figura de seguridad nacional ha sido total y completamente abusada para violar derechos humanos, ¿no? A través de vigilancia, negación de información y muchas otras cuestiones que afectan el desarrollo democrático del país. ¿Tú crees que nuestros legisladores federales y las legisladoras federales tendrían que generar algún tipo de normatividad que contuviera o que metiera alguna restricción para el uso de este tipo de sistemas por parte del gobierno? Sí, definitivamente. Hablando de la utilización de sistemas de inteligencia artificial por el gobierno, tienen que existir muchas previsiones para proteger los derechos humanos, ¿no? O sea, hay una carrera a nivel global definitivamente por ver quién regula primero y quién regula mejor. Pero estas regulaciones en México, por ejemplo, hasta el momento han demostrado una falta técnica, de conocimiento de cómo funcionan estos sistemas y claramente un alejamiento total de los derechos humanos, ¿no? Entonces es muy importante que, o sea, algunas recomendaciones para el uso de inteligencia artificial por sector público sería la transparencia, ¿no? Trabajar con el principio de máxima divulgación, que toda la información del Estado debe de ser pública, con sus excepciones, pero estas excepciones tienen que estar basadas en la ley, ser necesarias, proporcionales. También tiene que haber un monitoreo constante de cómo se utilizan estos sistemas de inteligencia artificial. Esto se tiene que desarrollar tanto a lo interior como también tiene que haber auditorías externas que permitan ver que estos sistemas y las decisiones que estén tomando se estén realizando con un enfoque en derechos humanos, ¿no? Se tienen que hacer análisis de riesgos sobre el impacto que tanto las regulaciones hacia inteligencia artificial como la inteligencia artificial en sí misma pueden tener en los derechos humanos, ¿no? Hemos visto muchos casos en los que se quiere regular inteligencia artificial controlando lo que se puede crear a través de ella, ¿no? Hace 2 años sale una iniciativa de ley para protección de infancias en donde se proponen años de cárcel para personas que utilicen inteligencia artificial para modificar contenidos. Esto claramente es violatorio a la libertad de expresión, es anticonstitucional, anticonvencional. Entonces, pues justo estos exámenes se tienen que hacer regularmente, también contemplando la privacidad
tiene que haber notificaciones claras y explícitas de cuando la información de una persona esté siendo utilizada por parte del gobierno en este tipo de sistemas y cómo le puede afectar en el ejercicio a sus derechos. Y bueno, las recomendaciones son muchísimas cuestiones de ciberseguridad, de protección de datos personales. Es claro que se necesita reforzar estas legislaciones para atender el contexto actual, tanto la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados como en posesión de particulares. También ahí está el tema de competencia, que el Estado ponga controles efectivos para que no solamente estas grandes empresas tecnológicas tengan entrada en el mercado de la inteligencia artificial, sino permitir que múltiples actores lo hagan para que también haya una autonomía en cómo, cuándo, por qué. Pongo pausa ahí para decir que hay un informe maravilloso de Electronic Frontier Foundation, por ejemplo, que habla justo de cómo el Estado tiene que adoptar estas tecnologías, poniendo énfasis en los tratados internacionales de derechos humanos. Muy bien, y este informe también estará accesible para todas nuestras alumnas y alumnos que están atendiendo este curso. Y bueno, pues Majo, agradecerte muchísimo la participación, tus valiosas opiniones y felicitar el trabajo que hacen desde Artículo 19. Pues continuamos con el siguiente tema. Muchísimas gracias. Gracias, Majo. Gracias a ti.